Continuamos en Poder Pensar. Les decíamos que íbamos a recibir a Marcelo Abdala, el secretario ejecutivo del PIT-CNT, con un tema del que se ha hablado mucho en estas horas, en estos días, que tiene que ver con el Fondo de Desarrollo que fue creado durante el gobierno de José Mujica, que utiliza parte de las ganancias, entre comillas, del Banco República para financiar determinados proyectos. De esta forma se han visto beneficiados proyectos, sobre todo de trabajadores que han creado su propio emprendimiento, muchas veces a partir de empresas que han quebrado, por ejemplo, el caso de Alas Uruguay, que fue creada después de la caída de Pluna. Gracias, Marcelo, por acompañarnos. Un gusto, como siempre. ¿La preocupación del PIT-CNT es de forma o es de fondo sobre esta decisión del gobierno de Vázquez de cambiar las reglas de juego del Fondes? Yo creo que es de fondo porque el movimiento sindical uruguayo se ha caracterizado por ubicarse en la escena nacional no solamente planteando, digamos, las reivindicaciones inmediatas de los trabajadores, sino tratando de contribuir a una estrategia de desarrollo global que beneficie a las grandes mayorías nacionales. Y en esa dirección, para nosotros el Fondes es una discusión muy importante en ese cuadro, digamos, de diversificar la matriz productiva, de construir puestos de trabajo de calidad, que generen, digamos, procesos, digamos, de las más adecuadas remuneraciones posibles y de inclusión. Y en ese sentido nosotros siempre visualizamos el Fondes como un germen que se tenía que ir desarrollando de una banca de fomento de la actividad palanca productiva. Económica para proyectos que de otra forma es difícil que se puedan financiar. Exactamente. En nuestra perspectiva, digamos, Uruguay ha fortalecido mucho su sistema financiero. Hoy no tenemos la misma situación que teníamos en el 2002. Hay mecanismos institucionales, digamos, para la banca a las grandes empresas, que si son transnacionales muchas veces ni siquiera necesitan financiación nacional. Para las pequeñas y medianas empresas hay microfinanzas establecidas en el sistema financiero y nosotros decimos, bueno, esto es otra cosa. Desde el punto de vista del contenido, somos socios de un esfuerzo que luego de el primer tramo de la experiencia bajo el proyecto de Mujica, digamos, institucionalice y fortalezca el Fondes. Y también somos socios de que haya un análisis riguroso, digamos, de a qué proyectos se impulsa desde la perspectiva de que son fondos públicos y que es importante tener mucha responsabilidad y no dilapidarlos. ¿Tiene que tener participación el PIT-CNT en la definición de... ¿Les gustaría integrar de alguna forma a la hora de decidir a quién, por ejemplo, se financia y a quién no? Y a nosotros nos gustaría, particularmente a partir de la base que el INACOP es un instituto que va a tomar muchos bríos en esta materia, que allí está reflejado, y eso lo vemos muy bien, digamos, el movimiento cooperativo en general, como a su vez dentro de nuestra central existen muy importantes experiencias que están en el plano del movimiento cooperativo, tal vez pudiera haber, sí, alguna forma de participación de los trabajadores en el trabajo del INACOOP, que es quien al final va a definir los fondos que se destinan a la autogestión. ¿Eso le van a pedir a Vázquez estar en ese instituto? Sí, a mí me parece que sí, porque digamos es muy bueno generar mecanismos de participación social, de control social y también de rendición de cuentas de las actividades de los distintos institutos. Para nosotros esto es una cuestión muy importante porque debemos medirla en los términos de lo que nosotros llamamos rentabilidad social. Obviamente que cualquier unidad productiva tiene que tener eficacia para el desempeño de su labor. En el caso nuestro, más allá de que no hay un fin expreso en la ganancia o en la acumulación, tiene igual que tener un excedente para reinvertir en la mejora de los procesos productivos o de servicios, ¿no? Marcelo, ustedes... Pero te quiero subrayar con esto, por ejemplo, la rentabilidad de la actual cooperativa CTC, ex Metzen y Sena, ¿se puede medir solamente en los términos de esa empresa? Yo creo que tiene una rentabilidad social mucho mayor porque si no hubiéramos logrado reabrir esa unidad productiva, todo el pueblo de Empalme Olmos estaría muy castigado, los comerciantes, los industriales, toda esa maquinaria o ese efecto multiplicador estaría muy castigado. ¿Usted cree que ahí hay una variante que no pasa solo por lo económico o lo financiero a la hora de la evaluación? Ahí va a haber un choque con los técnicos bastante fuerte. Tiene que haber un proceso, digamos, un concepto de plan de negocios, de viabilidad económica, de viabilidad financiera, pero el punto es que los términos en que se mide la rentabilidad en estos casos van bastante más arriba, bastante más allá de la viabilidad intrafirma. Es difícil de medir igual eso que tú estás diciendo. Es muy difícil, ¿no? Pero para tener un esquema de proporción,
el cierre de Metzen y Sena y luego la reapertura de la cooperativa de CTC, digamos allá, era como si en Montevideo se hubieran perdido de golpe 60.000 puestos de trabajo, casi que una hecatombe, ¿no? Por esa razón nosotros, digamos, vemos que esta es una corriente más, no la única, no tenemos una visión unilateral en eso, pero es una vertiente más que puede alimentar un río, digamos, de desarrollo nacional. ¿Aún financiando un proyecto que se sabe no es viable? O sea, que está muy difícil de que se pueda autosustentar. Bueno, si por nosotros fuera, saldríamos de la lógica de recuperar empresas que el capital abandona. Porque sabemos bien que el capital se instala y se desinstala en función de los criterios de la más alta rentabilidad. Nosotros no ubicamos unilateralmente la autogestión en la recuperación de empresas fundidas. Es verdad que hay empresas fundidas en los términos capitalistas clásicos que pueden ser viables en el marco de una cooperativa de trabajadores, pero nos gustaría mucho poder generar estas experiencias en los sectores de punta, digamos, de la innovación tecnológica, que son los que capturan más valor, los que capturan más dinámica, y en ese sentido nosotros vamos en el Congreso de nuestra central a ir a una discusión muy de fondo de cómo estos procesos que están basados en la asociatividad y en particular de los trabajadores se potencian en la perspectiva no de reflotar cosas fundidas, sino de generar lugares nuevos, ¿no? Tú ponías el ejemplo de lo de Metzen y Sena allí en Empalme Olmos, puede ser el proyecto también de Alas Uruguay, que siempre está, digamos, sobrevolando la situación hasta cuándo se puede seguir poniendo dinero, ¿no? O cuánto dinero poner en un proyecto de esos. Bueno, lamentablemente el sector de la aeronavegación internacional es un sector prácticamente subsidiado por todos los estados, digamos, que pretenden tener o mostrar su bandera en los cielos, digamos. En este caso yo creo que vamos a una experiencia que se está parando sobre sus pies. Yo tengo mucha confianza en que el equipo de los trabajadores, la gerencia contratada, los procesos de participación de los trabajadores van a encontrar la forma de, al inicio, ir generando los primeros pasos de un plan de negocios y encontrando su punto de equilibrio a los efectos de después pensar en de qué manera esa unidad, digamos, productiva genera utilidades. Porque la primera utilidad, en estos casos, hay que saberlo, es el trabajo, ¿no? Si no existieran estos emprendimientos, también sería de que muchos puestos de trabajo más se estarían perdiendo en el país, ¿no? Tú integraste la delegación que estuvo reunida el 27 de marzo con Tabaré Vázquez. ¿Qué les dijo Tabaré Vázquez? ¿Cómo lo viste en cuanto a lo que él piensa del Fondes? Yo creo que fue una reunión muy positiva. Él dijo dos cosas para nosotros muy importantes. La primera, que él entiende de que en una estrategia de desarrollo las empresas autogestionadas por los trabajadores son una modalidad que puede aportar mucho y que las va a promover. Eso para nosotros es muy importante. Y lo segundo que dijo es que el decreto emitido es un decreto temporal que va a durar hasta que se apruebe la ley. Hay un proyecto en el Parlamento, ¿no?, que se está justamente discutiendo. En estos momentos se está discutiendo un proyecto en el Parlamento y lo central que dijo es que el proyecto que salga del Parlamento es la ley que se va a aplicar. Es decir que yo entiendo o leo esa aseveración de Tabaré de que si hay una diferencia entre el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y el que eventualmente apruebe el Parlamento, que será objeto naturalmente de múltiples diálogos, tratamientos, negociaciones, lo que va a regir es la ley, no se va a imponer veto, y eso para nosotros es muy importante porque justamente ahora estamos finalizando un proceso de elaboración de modo de poder aportar todos nuestros puntos de vista para que eso se tenga en cuenta a la hora de aprobar la ley. Una de las cosas que se ha manejado es que tiene que haber un tope a la hora de prestar dinero. ¿Ustedes están de acuerdo con eso, que se topee la cantidad de dinero que se le puede dar a un proyecto? No lo compartimos, ¿no? Fíjate que cuando nosotros dijimos de establecer un porcentaje que se pueda destinar estrictamente a la autogestión, los representantes del Poder Ejecutivo nos dijeron, pero eso nos ata las manos, porque de acuerdo a la situación tal vez tengan que variarse esas proporciones en algún caso y estamos atados, y a mí fue un fundamento que realmente me pareció razonable. Ahora, para el planteo nuestro es lo mismo, ¿no? Digamos, si hay una unidad productiva que requiere, en virtud de en qué rama está funcionando, en virtud de la inversión en capital fijo que se precisa, un grado de inversión mayor, no hay por qué ponerle un techo de
de que represente el 3% del total de los recursos, porque uno no sabe a qué situación se puede enfrentar, ¿no? Lo que sí compartimos nosotros es la necesidad de ser sumamente meticulosos y rigurosos en que esto no es un fondo, digamos, para manotear de cualquier manera, de que en lo posible los recursos tienen que volver, de modo de que haya un fondo rotatorio, digamos, que permita que estas experiencias se vayan desarrollando. Y bueno, yo tengo mucha esperanza que en este campo estamos haciendo un aprendizaje, digamos, una forma de tránsito a una economía diferente, con otra lógica, y que bueno, eso es parte de un proyecto transformador y por eso el movimiento sindical lo empuja, ¿no? Marcelo, ¿ustedes captan de que este gobierno que acaba de asumir hace un mes quiere cerrar la canilla en el Fondes? O sea, quiere de alguna forma controlar lo que se entregue de ahora en más, porque uno de los compromisos que asume Vázquez es, bueno, lo que se aprobó hasta el 1 de marzo sigue en pie, ahora el control lo toma este gobierno. Lo que pasa es que es correcto, porque hay un nuevo poder ejecutivo, en ese sentido yo no vería problema si se cumple con lo que Tabaré mismo dijo, que iba a promover aquellas experiencias sustantivas, sustentables, digamos, de autogestión, porque eso fue lo primero que dijo y es el fondo del asunto, ¿no? Si no, en realidad el fondo no tendría sentido. Entonces ya el problema no sería cómo lo usamos de una manera más eficaz, sino directamente habría que liquidarlo y utilizar esas ganancias del Banco República, digamos, para otra cosa, ¿no? Yo en eso no veo un problema y también obviamente deposito un grado de confianza muy elevado en la calidad de las iniciativas que levantan los trabajadores, su movilización, su planteo, de modo de que puedan prosperar más emprendimientos, ¿no? Ustedes cuando fueron a hablar con Vázquez también prometieron de que van a entregar un documento con la idea de influir de alguna forma en ese proyecto que está en el Parlamento. ¿Qué cosas va a plantear el PIT-CNT allí? Bueno, estamos para considerarlo el día martes en el propio secretariado de la Central. Hay un proyecto que han elaborado nuestros compañeros, que la mayoría están todos en el PIT-CNT, de todas las empresas autogestionadas, en los distintos sindicatos. Yo calculo que, por ejemplo, este elemento que tú planteabas de no topearlo al 3% del total de cada partición, como dice el decreto, va a ser uno de los elementos. Vamos a estudiar esta propuesta y calculo que ya para la semana que viene estaremos en condiciones de aportar ya no solamente principios generales o criterios generales, sino una fórmula mucho más concreta, ¿no? Algún artículo periodístico decía, al PIT-CNT le cambió la agenda a esta movida de Vázquez cuando fue a la reunión, porque de alguna forma había otros temas que importaban, pero el del fondo es como que se puso arriba de la mesa con mucha fuerza a raíz de ese decreto. No, porque tratamos las cosas de una manera bastante equilibrada. Fíjate que nosotros planteamos en primer lugar nuestra consideración de fondo, y es que en este periodo debe avanzarse por lo menos a ubicar las piedras angulares, digamos, de un proceso de diversificación de la matriz productiva, de modo de no quedar dependiente de las oscilaciones, por ejemplo, de los precios de nuestras materias primas, y tener una canasta más diversificada de productos a los efectos de promover también nuestra exportación. Planteamos la importancia del sistema de compras públicas para el desarrollo, y en ese cuadro para nosotros es muy importante el armado de redes de proveedores nacionales que empiecen satisfaciendo al Estado, pero que ahí hagan un aprendizaje productivo, un aprendizaje tecnológico, y que eventualmente luego, parados sobre sus pies, también puedan exportar. La importancia de la política industrial, el INEFOP y los desafíos que se presentan para generar un shock de capacitación en toda la mano de obra, apuntando justamente al desarrollo. Planteamos la cuestión del TISA, es decir, en un planteo que no es dogmático. Yo leía en algunos editoriales de los medios de prensa que nos ponían desde una perspectiva más ideologizada, digamos, si se tratara de un tratado de libre comercio con China, porque gobierna un partido que es distinto al de Estados Unidos, y nosotros estaríamos de acuerdo con eso. Y yo creo que el problema es que el tipo de inserción internacional que el país escoge supone también qué estrategia de desarrollo es la que se genera. Entre liberalizar comercio entre situaciones muy desiguales genera un desarrollo más desigual aún. Entonces, ahí estuvimos hablando lo del TISA con mucha preocupación, el presupuesto nacional, la educación, la salud, los salarios más sumergidos. Es decir, en realidad la agenda que tenía la Central para conversar con el Poder Ejecutivo y particularmente con Tabaré,
con Ernesto Murro, en realidad nosotros la pudimos plantear en su totalidad, ¿no? Bien, se nos ha ido el tiempo, quedan varios temas, seguramente seguiremos conversando porque entre otras cosas se viene un año de negociaciones, vencen algunos acuerdos salariales importantes en ramas importantes, el año que viene también, y bueno, ya ha habido algunas señales del propio gobierno, se ha dicho que el propio Vázquez habría dicho en alguna reunión de que le preocupa la situación financiera, que está peor de lo que él esperaba, ¿no? Que parecen ser algunas señales que supongo que a los trabajadores también le deben preocupar. Sí, evidentemente que nosotros estamos parados en todas las realidades, digamos, del mundo del trabajo y sabemos de los problemas en la economía internacional y más cerca, aquí en el barrio de América Latina, podríamos decir, sabemos de las dificultades que están habiendo en Brasil y en Argentina. De todas maneras, en ese plano yo quiero subrayar que el planteo nuestro de elevar en forma sustantiva el salario mínimo nacional y tratar de tener una política especial para lo que llamamos nosotros, no es una cuestión de nombre, pero que nosotros llamamos los salarios más sumergidos, aquellos que están por debajo de los 15.000 pesos, por ejemplo. Allí el presidente manifestó un acuerdo global con, no sería con un freno la para posibilidad mejorar ahí. de mejorar en ese plano. Gracias por haber venido, Marcelo. No, un gusto. Gracias. Vamos cerrando por aquí Poder Pensar, nos reencontramos la próxima semana, los esperamos.